Dicen que el 97% de los negocios que se empiezan acaban fracasando, y en este vídeo te voy a dar las herramientas claves para que si tú algún día empiezas un negocio, no seas de ese 97%. Hoy vamos a hablar de un libro súper interesante que se llama The E-Myth por Michael Gerber. En español este libro se traduciría como El mito del emprendedor. Y Michael Gerber, para que os hagáis un poco una idea, es una persona, un gurú de los negocios que apareció en los años 80 aproximadamente con una idea súper innovadora que a mí me flipa, me encanta. Y básicamente es ayudar al máximo número de negocios, pequeños negocios, que pasen de tener simplemente un autoempleo a que tengan un negocio de verdad. En este vídeo te voy a dar las claves, los fundamentos del libro, por si quieres leerlo luego y que entiendas de qué va, y por si simplemente quieres aquello de empezar tu negocio algún día y no ser de estos que acaban fracasando. Michael Gerber hace una analogía y te dice que tienes que acabar siendo como el McDonald's de cualquier negocio. McDonald's te lo pone como analogía. Fíjate que el libro está escrito en los 80, en el 86 concretamente, y su modelo de referencia era McDonald's, pero sobre todo por la estandarización de los sistemas y procesos de su negocio. Te dice que la mayoría de emprendimientos los acaba haciendo alguien que es el técnico. Por ejemplo, tú sabes hacer muy bien, no sé, reparaciones de garajes, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacen estos técnicos es trabajan para otra persona. Y al trabajar para otra persona acaban frustrados porque tienen un jefe. Y ese jefe les acaba dando la tabarra y es como, oye, me lo quiero montar por mi cuenta porque voy a despedir a mi jefe, lo haré yo perfectamente y me llevaré todo el beneficio. Lo que pasa es que este técnico, que tiene habilidades muy buenas técnicas, no sabe muy bien cómo llevar un negocio. Y te habla al final, esta es una frase fundamental, que alguien que realmente trabaja en su negocio no trabaja para su negocio, trabaja en su negocio. Fíjate la diferencia. El producto, te dice Michael Gerber, que tiene que ser tu negocio, no que tú trabajes muy bien en tu negocio. Por eso dice que hay muchas empresas familiares donde luego el negocio lo pasa de generación en generación, y a la que le toca una generación donde el hijo ya no le apasiona mucho eso, el negocio se hunde. Por eso te dice que en tu negocio lo que tienes que hacer es trabajar no para tu negocio, sino en tu negocio. Y eso quiere decir estandarizar todos los procesos y sistemas para que cualquiera pueda llevarlo. Warren Buffett también dice una cosa muy interesante que viene por la línea de esto, y es que inviertas en empresas tan potentes que hasta un tonto pueda llevarlas, porque tarde o temprano un tonto lo hará. Es básicamente hacer que un negocio esté tan bien optimizado y esté tan bien a nivel de procesos que realmente cualquiera pueda llevarlo, o sea, que un franquiciado cualquiera pueda montarlo. Obviamente en tu negocio tienen que haber etapas de creatividad y momentos donde esas oportunidades salen, pero es muy curioso porque cuanto más sistematizas las tareas más corrientes de tu negocio, más libertad te da para pensar en cosas más abstractas y poder sustraerte de él para poder verlo como el ingeniero, no como simplemente una pieza de dentro de tu negocio. Dice que para que una empresa realmente pueda llegar a este estado de crecimiento, tienen que haber estas tres personalidades dentro de la empresa, o que si tú eres un emprendedor que estés solo, que seas capaz de ponerte el sombrero de cada personalidad para cada momento. Por un lado está el técnico. Esta persona vive el presente, es feliz haciendo lo que hace. En el caso de Steve Jobs, por ejemplo, él no era el técnico, era Steve Wozniak, su socio, quien realmente inventó todo eso y creaba y era feliz haciendo sus cosas. Él no quería montar todo ese pedazo de proyecto. El técnico es muy bueno haciendo técnicamente lo suyo. Si empiezas una startup, por ejemplo, de tecnología, pues tiene que haber alguien que sea muy bueno con la programación. Hace poco entrevistamos a Bernat, el fundador de Holded, y él, por ejemplo, era el programador y es capaz luego de escalar todo eso porque se fija en los problemas de programación. Luego tiene que haber otra persona que sea el manager, o que tú seas capaz de ponerte el sombrero de manager. Esa persona vive en el pasado y con la información del pasado lo que hace es intentar con eso analizar y entender cómo va a ser el futuro, organizar a las personas, entender dónde va cada cosa. Un manager, alguien que sea capaz de que el funcionamiento de la empresa siga. Y luego, por otro lado, tienes la tercera característica, que es el emprendedor. Es el que pone la visión de futuro, es el que piensa en el largo plazo, es el que sueña, el que vende el proyecto al mundo. Ese sí que era Steve Jobs en la asociación con Steve Wozniak para montar Apple. Muchos problemas vienen cuando alguien es solamente muy técnico o es solamente muy emprendedor. Te habrá pasado alguna vez que tienes una idea brutal en tu cabeza, pero no tienes nadie quien te la ejecute, y cuando la delegas a alguien que te la programe, quiero una app que me haga no sé qué, lo delegas a un técnico y te lo hacen fatal. Eso quiere decir porque no está integrado esa parte técnica en tu empresa. Al final es buscar ese equilibrio potente que te permita, por así decirlo, crear un negocio, no un trabajo. Y esta es la premisa fundamental del libro.
crear un negocio no es simplemente un autoempleo, algo que realmente con esos sistemas tenga el sentido del negocio sin ti. Y más adelante en el vídeo te daré 9 pasos que puedes seguir para crear sistemas para cada proceso de tu empresa. Ahora lo que vamos a ver son los 7 sistemas que te plantea The E-Myth y Michael Gerber con su empresa para que analices tu negocio. Te dice que hay como disciplinas que están dentro del negocio, que tiene que ver con el marketing, las finanzas y el management, y tienes que crear sistemas para cada uno de estos procesos. El marketing básicamente es la estrategia de descubrir y encontrar nuevos clientes, pero eso es interno, cómo piensas, hacia qué mercados vamos, es toda la estrategia de apertura de nuevos mercados, etc. Marketing. Finanzas, es todo el tema de los números, el dinero, entender los 3 documentos contables, el P&G, el cash flow y el balance, tenerlo muy claro y entender sistemas para que eso nunca se desorganice o se descoordine. Y luego el management, que es básicamente tu estructura interna, tener los procesos y sistemas adecuados para, oye, contratar nueva gente, meterlos en el equipo, que el equipo funcione, etc. Luego está lo externo, que tiene que ver con la generación de leads. Para cada negocio necesitas leads, que leads básicamente en inglés es clientes interesados. ¿Qué acciones haces para captar la atención de esos leads? Generación de leads para tu embudo, para la parte de arriba. Luego necesitas convertir esos leads en clientes y eso es la conversión de leads. Y por último, en inglés lo llama Customer Fulfillment, que es básicamente cómo le entregas esa propuesta de valor a el cliente. Y fíjate que entendiendo esto puedes crear sistemas para generar leads, clientes potenciales, sistemas para convertir leads y sistemas para entregar esa propuesta de valor a ese cliente. Y luego por último te pone liderazgo en medio, que lo estarás viendo aquí, la matriz, porque el liderazgo lo que es básicamente es el propósito de la empresa, la razón de ser, por qué hacéis lo que hacéis. En Emprende Aprendiendo, por ejemplo, nosotros, la empresa de educación de emprendimiento, nuestra misión está clara: introducir al máximo número de personas al mundo del emprendimiento y que no caigan en los cientos de errores y trampas que hay en el proceso. Ese es nuestro propósito, nuestra misión. Con eso en mente vas a poder ser capaz de contratar a más personas, de hacer que la gente esté motivada, entienda el valor. Eso es liderazgo, por así decirlo. Y el liderazgo afecta tanto a la parte externa, porque los clientes quieren trabajar con empresas con un porqué muy claro, y a la parte interna, porque también los trabajadores y la gente de dentro tiene que entender por qué se está despertando cada día para ir a trabajar. Porque por un sueldo nada más, al final, eso simplemente tendrás una empresa de mercenarios. Con estas 7 partes, por así decirlo, tienes que pensar en sistemas para cada uno de ellos. Y ahora sí, te voy a dar el sistema de 9 pasos para crear sistemas en cualquier área de tu empresa, sobre todo para esos 7 sistemas que hemos visto antes. El número 1 es simplemente definir el resultado del sistema y ponerle un nombre. Imagínate, por ejemplo, que estamos hablando del sistema de grabar un vídeo para YouTube. Pues vamos a decir que el resultado final es publicar un vídeo de YouTube en mi canal de Euge, como este de aquí, vamos a poner este ejemplo, el sábado a las 7. ¿No? Ese es el resultado final deseado, ¿vale? Ya está, le das un nombre y dices, este es el resultado del sistema. Punto número 2, hacer un diagrama del sistema, simplemente con cuadraditos, y haces una ingeniería inversa. Pues oye, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ese vídeo esté? Pues que se publique, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago, te lo digo tal cual, es búsqueda de información para el vídeo. Resumen en bullet points, ok, además puedes ponerte hasta cuánto tiempo quieres alocar a cada tarea. Lo siguiente es grabar, es lo que estoy haciendo aquí ahora. Lo siguiente es editar ese vídeo. Lo siguiente es crear una miniatura y lo siguiente es publicar. Esto, a grosso modo, es el diagrama de las acciones generales que se tiene que hacer. El punto número 3 es describir cada parte del diagrama con una consistencia clara de lo que se ha de hacer. Esto se puede hacer tanto en escrito como en vídeo, por ejemplo, pero básicamente, fíjate que para cada tarea que hemos puesto, buscar información es muy general. Podríamos ir más en detalle y escribir punto por punto cómo se realiza esa tarea o los tiempos que suelen llevar, etc. El punto número 4 es definir a alguien responsable para ese sistema y sobre todo no a una persona sino a un puesto, ¿vale? Esto es muy clave. No digas, pues Manolo va a ser el responsable de este sistema. No, el contable o la parte de contabilidad va a ser responsable de este sistema. De esta forma no estás asignando un sistema a una persona en concreto, sino a un departamento o a un rol. De esta forma, si esa persona te falla, es tan sencillo como entregarle esa documentación del sistema a la siguiente y decir, ¿eres capaz de hacerlo o no? Punto número 5 es determinar los tiempos. Pues cuánto tiempo se tarda en ejecutar cada parte, en qué día se tiene que hacer. Pues por ejemplo, todos los meses a final de mes se tiene que
entregar las facturas de contabilidad. Pues todo el sistema que tiene que hacer, pues eso también lo delimitas y lo pones, los timings de cada sistema. El punto número 6 es identificar los recursos que necesitas para que ese sistema ocurra. Algunos sistemas necesitarán de personal, otros, por ejemplo, incluso de dinero, de algún tipo de inventario, de material. Pues pon todo lo que se va a necesitar, incluso, por ejemplo, el software que se vaya a necesitar para hacer ese sistema, desde, por ejemplo, el Premiere, si es una cosa de grabar vídeos o cualquier otra cosa. El número 7 es establecer cuáles van a ser tus parámetros para medir ese sistema. Eso quiere decir que obviamente tienes que ver si el sistema se está haciendo correctamente o no. Para cada uno pues hay cosas que van a ser más complicadas de ver y otras mucho más fáciles. En el tema de publicar un vídeo los sábados a las 7 es si se publica o no, es bastante binario, por así decirlo. Podríamos ir un poco más allá y si queríamos, por ejemplo, premiar el tema de que tenga más visitas, etcétera, se podría delimitar. Pero de esta forma lo que consigues es, pues no sé, si por ejemplo es algo como hacer facturas o pasar la contabilidad en tal fecha, tiene que haber alguien que revise si ese sistema se ha hecho correctamente o no. El 8 se establece estándares para realizar ese sistema, que puede ser a nivel de, pues en el punto 7 hemos visto cómo se va a medir, en el punto 8 lo que estamos diciendo es cuáles van a ser los estándares permitidos. Por ejemplo, como mucho permitiré de cada 100 facturas que se hagan que una salga mal. Por ejemplo, en los vídeos de YouTube, como mucho permitiremos un error de subida de media hora. Me lo invento, no es así el caso. Pero básicamente es definir los estándares, incluso hay gente que va más allá y vamos a hablar de estándares de comportamiento, de cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de cara al cliente, cómo se llama a las personas, pues oye, que si en el punto 7 hemos visto que hay una revisión de llamadas, de cada 100 llamadas una la revisa alguien encargado de hacerlo, pues por ejemplo, el estándar es hablar bien y cómodamente con los clientes. Pues si alguien no lo hace y hay que ver cómo cuantificar esos datos, es porque no ha llegado al estándar que has puesto aquí en el punto 8. O sea, es cuantificar qué es lo que requieres de cada sistema. Y por último, el punto número 9 es documentar este sistema. Hemos hablado antes del diagrama, estamos como básicamente haciendo todo esto en sucio, ¿no? En un bloc de notas, en cualquier sitio. Una vez ya lo tienes todo puesto, lo siguiente es documentarlo en un sitio que esté claro. Por ejemplo, puedes usar herramientas como Notion o puedes usar herramientas como Google Drive y ahí tenerlo simplemente como si fueran carpetas o en documentos que luego puedas revisar e incluso dar a las nuevas personas que contrates para que sepan cómo se tiene que hacer. Y ya está, hasta aquí estos sistemas. He querido ir un poco más en profundidad para que veáis cómo se hace, no simplemente la teoría. Espero que te haya gustado y que entiendas el concepto, sobre todo de trabajar en tu negocio, no para tu negocio. Y te recomiendo 100% este libro. Espero que te haya gustado, te haya interesado. Compártelo con algún amigo que también está en este mundo del emprendimiento que te pueda ayudar. Ya sabes que tienes nuestro canal de Emprende Aprendiendo, donde analizamos empresas, etcétera, para todos los emprendedores. Eso os va a encantar, os lo dejaremos en las tarjetas y en el primer comentario. Y si quieres realmente profundizar en muchos más libros, tienes Flash Libros, donde yo analizo los mejores 28 libros que me he leído jamás. Ahí a lo que hago es crear como un mini curso para cada libro y además tienes un montón de bonus y de extras. Puedes descargarte el primer libro totalmente gratuito si vas al primer comentario y en las tarjetas. Así que nada, espero que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente. Chao.